Señoras y señores, tengan todos ustedes muy, pero muy buenas tardes. Estamos dando inicio a la reunión número 37 de la temporada. 9 competencias en total a disputarse en la tarde de hoy. 7 locales y 2 competencias internacionales. En la primera carrera se enfrentan los caballos de la décima categoría, distancia 1100 metros. No será la partida el 8 Final Pins. Arranca el pick 4 en esta primera carrera, 10.000 el costo, 7 millones de guaraníes el pozo que ha garantizado.
Están en la pista principal los competidores de la primera carrera. En esta primera carrera está en juego el pick 4, 10.000 el costo, 7 millones de guaraníes el pozo garantizado. 3 minutos y se cierran las ventanillas. Les recordamos al público apostador que en esta primera carrera está en juego el pick 4, 10.000 el costo, 7 millones de guaraníes el pozo garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas.
Atención al público, últimos segundos para realizar sus apuestas. Se cierran las ventanillas.
Campana de largada. Largaron. Sale a enseñar el camino al participante número 1, Centauro. Toma cuerpo y medio de ventaja al participante número 7, Bahí. Tercero se desempeña el número 2, Abuelo Tom. Cuarto viene accionando a 2 cuerpos y medio el participante número 6, El Villano. Los competidores van a comenzar a enfrentar el codo. Asume el comando del lote el número 7, Bahí. Le toma cuerpo de ventaja ahora el número 6, El Villano, que va en su búsqueda. Tercero se desempeña por dentro el número 1, Centauro. Cuarto viene accionando el número 2, Abuelo Tom. Los competidores están en mitad de codo. Asume el comando del lote ahora el número 6, El Villano. Le toma cuerpo de ventaja número 1, Centauro, que va resueltamente en su búsqueda. Tercero expectante se desempeña el 7, Bahí. Cuarto mejorando rápidamente el 3, Sicario. Y los competidores de la primera carrera están en la recta final. Últimos 450 metros finales el número 6, El Villano. Intenta la disparada. Corre con cuerpo de ventaja sobre el número 1, Centauro. Tercero se desempeña participante número 3, Sicario. Descuenta ya los últimos 300 metros finales el número 6, El Villano. Logra tirar cuerpo y medio de ventaja ahora sobre el número 1, Centauro. Tercero se desempeña participante número 3, Sicario. Descuenta ya los últimos 200 metros finales el número 6, El Villano. Firme la delantera, lo hace con cuerpo y medio de ventaja sobre el participante número 1, que insiste por dentro. Tercero se desempeña el número 3, Sicario. Pocos metros para el disco número 6, El Villano. Logra tirar 2 cuerpos de ventaja sobre el participante número 1, tercero 3, y cruzaban el disco.
Marcador oficial de la primera carrera: primero el 6 el Villano, segundo el 1 Legends, tercero el 3 Sicario, cuarto el 7 Bahí, quinto el 4 Tennota, sexto el 5 Ogum, empleado por el ganador. 1 minuto 8 segundos 90 centésimos, ganada por 2 cuerpos y un cuarto, el segundo al tercero varios cuerpos, dividiéndose por ganador del número 6, 33.800 guaraníes, la llaverita 6-1, 107.800 guaraníes, la trifecta 6-1-3, 100.000 guaraníes. El PIC 4, su primer pase, lo saltaron 234 boletos, su valor 37.400 guaraníes. En los monitores del desarrollo de la primera carrera. Le informamos al público apostador que en esta segunda carrera está en juego la AAA, 10.000 el costo, 2.500.000 el pozo garantizado.
Le recordamos al público apostador que en esta segunda carrera está en juego la AAA, 10.000 el costo, 2.500.000 el pozo garantizado. Ya están en la pista principal los competidores de la segunda carrera. Le recordamos al público apostador en esta segunda carrera está en juego la AAA, 10.000 el costo, 2.500.000 el pozo garantizado. 3 minutos y se cierran las ventanillas.
Le recordamos al público apostador que en esta segunda carrera está en juego la AAA, 10.000 el costo, 2.500.000 el pozo garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas. Atención al público, últimos segundos para realizar sus apuestas.
Se cierran las ventanillas. Tenemos campana de largada. Largaron. Salen muy juntos los competidores. Trata de enseñar el camino al participante número 1, Hard Horse. Pequeña ventaja sobre el 2, Domengano. En la tercera ubicación se viene desempeñando el participante número 3, Legendario. Cuarto mejorando lo hace el 6, Muñeco. Los competidores se están enfrentando en coda y lucha en la delantera. El número 3, Legendario. Pequeña ventaja ahora sobre el 1, Hard Horse. Tercero se desempeña mejorando el número 6, Muñeco. Cuarto expectante lo hace el número 5, Velocísimos. En la quinta ubicación el 2, Don Mengano. Los competidores están en los últimos 600 metros. Van cabeza a cabeza por dentro el 1, Hard Horse. A su costado exterior el número 3, Legendario. Gana terreno el número 6, Muñeco. Más abierto lo hace el número 5, Velocísimos. Y están en la recta final. Últimos 450 metros finales. Continúa la lucha en la delantera. El número 1, Hard Horse. Pequeña ventaja sobre el 3, Legendario. Gana terreno al fondo participante número 6, Muñeco. Descuenta a los últimos 350 metros finales. Asume comando el lote número 6, Muñeco. Estira ahora cuerpo de ventaja sobre el número 5, Velocísimos. Tercero se desempeña participante número 3, Legendario. Descuenta a los últimos 250 metros finales. El número 6, Muñeco, firme en la delantera. Lo hace con 2 cuerpos y medio de ventaja sobre el participante número 3, Legendario. Tercero el número 5, Velocísimos. Últimos 50 metros finales. El 6, Muñeco, con el triunfo asegurado. Varios cuerpos de ventaja sobre el participante número 5. Tercero el número 3. Y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la segunda carrera. Primero el número 6, Muñeco. Segundo el 5, Velocísimos. Tercero el 3, Legendario. Cuarto el 4, Potro Arisco. Quinto el 1, Hard Horse. Sexto el 7, Denominador. Tiempo empleado por el ganador, minuto 1 segundo 90 centésimos. Ganada por varios cuerpos del segundo al tercero. 3/4 de cuerpo. Dividiéndose por el ganador del 6, 7.000 guaraníes. La llave directa 6-5, 58.800 guaraníes. La trifecta 6-5-3, 38.100 guaraníes. El duplo 6-6 con 23 aciertos, 45.000 guaraníes. La primera triple resultaron 75 boletos, su valor 41.700 guaraníes. El segundo pase de la apuesta PIC 4 resultaron 123 boletos, su valor 71.100 guaraníes. En los monitores del desarrollo de la segunda carrera.
Ya tenemos la señal en vivo en directo desde el hipódromo de Gulfstream Park West, donde se va a disputar nuestra tercera carrera del programa oficial. No corren el 1 y el 10, competencia a disputarse sobre 1500 metros, pista de césped. Favorito se muestra el 8. Eric de Salesman, seguido en las apuestas por el 5. Are You Talking to Me? Y el número 3. Take Notice. Restan 17 minutos para que finalicen las apuestas. En esta tercera carrera está en juego la triple B, que tiene un valor de 10.000 guaraníes, y el duplo, 10.000 al costo, 1.000.000 de guaraníes el pozo garantizado.
3 minutos y se cierran las ventanillas. Tres minutos y se cierran las ventanillas. Un minuto y se cierran las ventanillas.
Atención al público, últimos segundos para realizar sus apuestas.
Se cierran las ventanillas. Largaron. Salen agrupados los competidores. Trata de enseñar el camino al participante número 3. Pequeña ventaja ahora sobre el número 8. Gana terreno el número 2. En la cuarta ubicación el 4. Descontado los primeros metros de la prueba. Asume comando del lote el competidor número 3. Le toma pequeña ventaja al número 2. En la tercera ubicación se desempeña el 8. Cuarto viene accionando el 5. El número 6. En la quinta ubicación gana terreno el participante número 4. Más atrás el 5. Descontado los primeros metros de la prueba el número 3. Cabeza de ventaja ahora sobre el 2. En la tercera ubicación a 5 cuerpos y medio lo hace el número 8. Cuarto mejorando por dentro lo hace el 6. En la quinta ubicación se desempeña el número 4. Más atrás viene accionando el 5. Luego el 9. Los competidores van a comenzar a enfrentar el codo. Hay lucha en la delantera por dentro el número 2. Le toma cabeza de ventaja el número 3 que insiste por fuera. Tercero se desempeña mejorando el participante número 8. Cuarto expectante por dentro lo hace el número 6. En la quinta ubicación viene accionando el 4. Los competidores están en mitad de codo, van cabeza a cabeza por dentro el número 2. A su costado exterior el participante número 3. Tercero se desempeña el número 8. Cuarto mejorando rápidamente por el lado de la pista el número 5. En la quinta ubicación lo hace el número 6. Y están en la recta final. Asume comando el lote el número 5, le toma pequeña ventaja ahora el número 8. En la tercera ubicación se desempeña el participante número 6. Descuenta ya los últimos 250 metros finales. El número 5 logra estirar 2 cuerpos y medio de ventaja ahora sobre el participante número 4 que va a la segunda ubicación. Tercero por dentro el 6. Descuenta ya los últimos 150 metros finales. El número 5 logra estirar amplias ventajas sobre el participante número 4 y cruzaron el disco. Solicitamos al público mantener sus boletos hasta que el marcador sea oficial.
Marcador oficial de la tercera carrera. Primero número 5, Are You Talk To Me. Segundo el 4, Liar Drill. Tercero el número 6, Sondersea. Cuarto el 8, Eric de Salesman. Tiempo empleado por el ganador, minuto 25 segundos 79 centésimos. Ganada por varios cuerpos, del segundo al tercero, varios cuerpos dividiéndose por ganador, 21.000 guaraníes. La llave simple 5-4 ha quedado vacante. El duplo 6-5 con 2 aciertos, 400.000 guaraníes. La primera triple acertaron 17 boletos, su valor 43.700 guaraníes. La segunda triple acertaron 9 boletos, valor de enganche 347.200 guaraníes. Y el tercer pase de la apuesta PIC 4 acertaron 12 boletos, su valor 729.200 guaraníes. En los monitores del desarrollo de la tercera carrera.
Están en la pista principal los competidores de la cuarta carrera. Le informamos al público apostador en esta cuarta carrera está en juego la triple C, 10.000 el costo, 3 millones de guaraníes el pozo garantizado. El enganche del tercer pase, del último pase de la apuesta Pi 4 tiene un valor de 729.000 guaraníes y juega por un pozo garantizado en 7 millones de guaraníes. 3 minutos y se cierran las ventanillas.
Le recordamos al público apostador que en esta cuarta carrera arranca la triple C, 10.000 el costo, 3 millones de guaraníes, el pozo garantizado. Un minuto y se cierran las ventanillas. Atención al público, últimos segundos para realizar sus apuestas. El cuarto y último pase del PIC 4, que tiene un valor de 729.000 guaraníes y juega por un pozo garantizado en 7 millones de guaraníes.
Se cierran las ventanillas. Campana de largada. Largaron. Sale a enseñar el camino al participante número 4, Ulastar. Toma medio cuerpo de ventaja el número 6, Farao da Serra. Tercero se desempeña 2 cuerpos y medio, número 5, Carbonero. Cuarto viene mencionando el 1, el Padrino. Más atrás gana terreno número 3, Rocky Royal. Los competidores van a comenzar a enfrentar el codo con el número 4. Pequeña ventaja sobre el 6, que asume el comando del lote. Abierto, gana terreno rápidamente y va resueltamente en su búsqueda el número 5, Carbonero, y asume el comando del lote. Cabeza de ventaja sobre el 6, Farao da Serra. Viene ganando terreno rápidamente del fondo número 3, Rocky Royal. Quedando en la cuarta ubicación el número 2, Comandante, más atrás el 4. Ulastar será la marcha número 1, el Padrino. Los competidores están en los últimos 600 metros. El 5, Carbonero, cuerpo de ventaja sobre el número 3, Rocky Royal. Y están en la recta final. Últimos 400 metros finales el número 5, Carbonero, firme la delantera. Lo hace con 2 cuerpos y medio de ventaja sobre el participante número 6, Farao da Serra. Tercero se desempeña el competidor número 3, Rocky Royal. Descuenta ya los últimos 250 metros finales el número 5, Carbonero. 2 cuerpos de ventaja ahora sobre el número 6, Farao da Serra. Tercero se desempeña el número 3, Rocky Royal. Descuenta ya los últimos 150 metros finales el número 5, Carbonero, firme la delantera. Lo hace con 2 cuerpos y medio de ventaja sobre el número 6, Farao da Serra. Abierto en larga atropellada el 1, el Padrino. Pocos metros para el disco. El número 5, Carbonero, con el triunfo asegurado. Cuerpo y medio de ventaja sobre el número 1 y cruzaban el disco.
Marcador oficial de la cuarta carrera: primero el 5, Carbonero; segundo el número 1, El Padrino; tercero el 6, Farao da Serra; cuarto el 3, Rocky Royal; quinto el 4, Star; sexto el 2, Comandante. Tiempo empleado por el ganador: minuto 15 segundos 71 centésimos, ganada por 2 cuerpos, del segundo al tercero 1 cuerpo. Dividiéndose por el ganador del número 5, 9.100 guaraníes. La llave directa 5-1, 40.000 guaraníes. La trifecta 5-1-6, 53.300 guaraníes. El duplo 5-5 con 10 aciertos, 106.400 guaraníes. La primera triple le aceptaron 160 boletos, su valor 23.400 guaraníes. La segunda triple le aceptaron 14 boletos, valor de enganche 61.300 guaraníes. La triple que finalizaba con 6 aciertos, 416.700 guaraníes. Y el pick 4 que culminaba con 9 aciertos, 777.800 guaraníes. En los monitores de desarrollo de la cuarta carrera. En esta quinta carrera está en juego la triple D, 10.000 el costo, 2 millones de guaraníes el pozo garantizado.
Están saliendo a la pista principal los competidores de la quinta carrera. En esta quinta carrera está en juego la triple D. Tiene un valor de 10.000 guaraníes y un pozo garantizado en 2 millones de guaraníes. 5 minutos y se cierran las ventanillas. Recordamos al público apostador en esta quinta carrera está en juego la triple D, 10.000 el costo, 2 millones de guaraníes, el pozo garantizado 3 minutos y se cierran las ventanillas.
Le recordamos al público apostador que en esta quinta carrera está en juego la triple D, 10.000 el costo, 2 millones de guaraníes el pozo garantizado. Un minuto y se cierran las ventanillas. Atención al público, últimos segundos para realizar sus apuestas.
Se cierran las ventanillas. Campana de largada. Y largaron. Salen agrupados los competidores. Esta atención en el camino por dentro el 1, Honor Militari. Pequeña ventaja sobre el participante número 5 que rápidamente asume comando del lote. Tercero viene accionando el competidor número 7. Cuarto viene accionando el 4. En la quinta ubicación el participante número 1. Más atrás el 6. Los competidores están en mitad de codo. El 5 único. Cuerpo de ventaja ahora sobre el 7 Faldero que va en su búsqueda. Tercero se desempeña el 4 Lucky Encantador. Cuarto viene accionando el 1 Honor Militar. En la quinta ubicación el 6 Nubarrón. Y los competidores de la quinta carrera se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. El 7 Faldero asume comando del lote. Tira cuerpo y medio de ventaja sobre el 5 único. Gana terreno por el lado de la pista. Participante número 4 Honor Militar. Y el número 4 Lucky Encantador. Descuenta de los últimos 300 metros finales. El número 7 Faldero firme en la delantera. Lo hace con 3 cuerpos de ventaja sobre el número 4 Lucky Encantador. Tercero se desempeña participante número 5 único. Descuente ya los últimos 150 metros finales. El número 7 Faldero firme en la delantera. Lo hace con varios cuerpos de ventaja sobre el 4 Lucky Encantador. Abierto larga, atropellada. Lo hace el 6 Nubarrón. Pocos metros para el disco. El 7 Faldero logra tirar amplias ventajas sobre el participante número 6 Nubarrón. Tercero el 4 y cruzaban el disco. Informamos al público en general que la próxima reunión hípica se llevará a cabo el próximo viernes 29 de noviembre a partir de las 18 horas. Reiteramos esta importantísima información. La reunión número 38 se llevará a cabo el próximo viernes 29 de noviembre a partir de las 18 horas.
de la quinta carrera, primero el 7 Faldero, segundo el 6 Nubarrón, tercero el 4 Lucky Encantador, cuarto el 1 No Militari, quinto el 3 Nippon, sexto el 5 Único, tiempo empleado por el ganador, minuto 1 segundo 44 centésimos, ganada por varios cuerpos, del segundo al tercero, 2 cuerpos, 3 cuartos. Dividendos de por el ganador del 7, 15.200 guaraníes, la llave directa 7-6, 142.900 guaraníes, la trifecta 7-6-4, 266.700 guaraníes. El duplo 5-7 con 45 aciertos, 24.900 guaraníes. La primera triple retaron 59 boletos, su valor 42.400 guaraníes. La segunda triple retaron 100 boletos, valor de enganche 37.500 guaraníes. La triple que finalizaba con 11 aciertos, 81.900 guaraníes. En los monitores del desarrollo de la quinta carrera.
Están en la pista principal los competidores de la sexta carrera. Le recordamos al público apostador en esta sexta carrera está en juego el duplo, 10.000 al costo, 1.300.000 el pozo garantizado, 3 minutos y se cierran las ventanillas.
Le recordamos al público apostador que en esta quinta carrera está en juego, la sexta carrera está en juego la apuesta duplo, 10.000 el costo, 1.300.000 el pozo garantizado. Un minuto se cierran las ventanillas. Atención al público, últimos segundos para realizar sus apuestas. Se cierran las ventanillas.
Campana de largada. Largaron el Gran Premio Campeón de la Milla. Sale a enseñar el camino al participante número 1, Goloso. Le toma medio cuerpo de ventaja. Número 3, Eagle Beautiful. Tercero se desempeña ganando terreno rápidamente por el lado de la pista. El número 6, Valente Duque. Cuarto viene accionando el 4, Kamikaze en la quinta ubicación. El número 2, Poder de Billy Wee. Más atrás lo hace el 5, King Furia. Los competidores les contaron los primeros 300 metros de la prueba con el número 1, Goloso. Pequeña ventaja sobre el número 6, Valente Duque, que va resueltamente en su búsqueda y asume el comando del lote. Medio cuerpo de ventaja ahora sobre el 1, Goloso. Tercero se desempeña el 3, Eagle Beautiful. Cuarto mejorando, lo viene haciendo expectante el 4, Kamikaze. En la quinta ubicación gana terreno el 5, King Furia. Cierra marcha ahora el 2, Poder de Billy Wee. Los competidores dejan atrás la señal indicatoria de los 1000 metros. El 1, Goloso. Le va a tirar medio cuerpo de ventaja sobre el número 6, Valente Duque. En la tercera ubicación se desempeña el participante número 3, Eagle Beautiful. Cuarto mejorando lo hace el número 4, Kamikaze. En la quinta ubicación expectante el 5, King Furia. Cierra marcha el 2, Poder de Billy Wee. Los competidores están en mitad del último codo. Va a haber lucha en la delantera. El 1, Goloso. Pequeña ventaja sobre el número 5, King Furia. Abierto, gana terreno rápidamente. El número 2, Poder de Billy Wee. Cuarto expectante lo hace el número 4, Kamikaze. En la quinta ubicación el 3, Eagle Beautiful. Los competidores de la sexta carrera están en la recta final. Últimos 400 metros finales. El número 1, Goloso, intenta la disparada. Corre con cuerpo y medio de ventaja. Ahora sobre el número 5, King Furia. Tercero se desempeña entre ambos el participante número 4, Kamikaze. Descuenta ya los últimos 300 metros finales. Va a haber lucha en la delantera por fuera. Número 5, King Furia. Le toma ahora cuerpo de ventaja. Número 1, Goloso. Tercero se desempeña el participante número 2, Poder de Billy Wee. Descuenta ya los últimos 150 metros finales. El número 5, King Furia. Firme la delantera. Lo hace con dos cuerpos de ventaja. Sobre el 1, Goloso. Tercero se desempeña el 4, Kamikaze. Últimos 50 metros finales. El número 5, King Furia, con el triunfo asegurado. Varios cuerpos de ventaja sobre el 1, tercero el 4 y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la sexta carrera, primero número 5, Kinfuria, segundo el 1, Goloso, tercero el número 4, Kamikaze, cuarto el 2, Poder de Billy Wee, quinto el 3, Eagle Beautiful, sexto el 6, Valente Duque. Tiempo empleado por el ganador, minuto 44 segundos, ganada por varios cuerpos, del segundo al tercero, 2 cuerpos y un cuarto. Dividendos por ganador del 5, 14.900 guaraníes. La llave directa 5-1, 94.800 guaraníes. La trifecta 5-1-4, 44.400 guaraníes. El duplo 7-5 con 14 aciertos, 71.400 guaraníes. La primera triple aceptaron 9 boletos, valor de enganche 71.900 guaraníes. La segunda triple aceptaron 10 boletos, su valor 250.000 guaraníes. La triple que finalizaba con 19 aciertos, 157.900 guaraníes. En los monitores el desarrollo de la sexta carrera. Y les recordamos que en esta séptima carrera está en juego la última triple. 40.000 es el costo y el pozo garantizado 17 millones de guaraníes. Y les recordamos al público general que la próxima reunión hípica se llevará a cabo el próximo viernes 29 de noviembre a partir de las 18 horas.
Están en la pista principal los competidores de la séptima carrera. Le recordamos al público apostador que en esta séptima carrera está en juego la última triple, 40.000 el costo, 17 millones de guaraníes el pozo garantizado. El duplo un valor de 10.000 guaraníes y un pozo garantizado en 1 millón de guaraníes. 5 minutos y se cierran las ventanillas.
Le recordamos al público apostador que en esta séptima carrera está en juego la última triple 40.000, el costo 17 millones de guaraníes, el pozo garantizado. 3 minutos y se cierran las ventanillas. Le recordamos al público apostador que en esta séptima carrera está en juego la última triple 40.000, el costo 17 millones de guaraníes, el pozo garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas.
Atención al público, últimos segundos para realizar sus apuestas. La última triple que tiene como pozo garantizado 17 millones de guaraníes. Y les recordamos al público en general que la próxima reunión hípica se llevará a cabo el próximo viernes 29 de noviembre a partir de las 18 horas. Le informamos al público en la octava carrera la competencia proveniente del hipódromo de Mountainer no será la partida al competidor número 6. Reiteramos, no corre en la octava carrera, competidor número 6. A las personas que hayan jugado la apuesta duplo con el competidor número 6 de la octava carrera del hipódromo de Mountainer, por favor, cambiar sus boletas. Vamos a dar un tiempo para que puedan realizar los cambios de la apuesta duplo que hayan jugado con el competidor número 6 que se ha borrado del hipódromo de Mountainer. Se cierran las ventanillas.
¿Todo listo? Largaron. Sale a enseñar el camino al participante número 1, Stardust Melody. Pequeña ventaja sobre el 4, Violín. Tercero se desempeña el 2, Mentit. Cuarto mencionando, ganando terreno rápidamente por el lado de la pista, número 8, Terremoto. Los competidores van a dejar atrás la señal indicatoria de los 900 metros. Hay lucha en la delantera. El 4 Violín a su costado exterior, número 8, Terremoto. Tercero se desempeña el número 9, Amigazo. Cuarto viene mencionando el número 7, Emperador. En la quinta ubicación gana terreno rápidamente del fondo número 5, Virrey. Los competidores van a dejar atrás la señal indicatoria de los 600 metros. El 4 Violín, pequeña ventaja sobre el 8, Terremoto. Tercero a 2 cuerpos el número 9, Amigazo. Gana terreno al fondo número 5, Virrey. Están en la recta final. Últimos 450 metros finales. El número 4 Violín, pescuezo de ventaja sobre el 8, Terremoto. Tercero se desempeña el participante número 9, Amigazo. Descuenta ya los últimos 300 metros finales. El número 4 Violín intenta la disparada. Corre con cuerpo y medio de ventaja ahora sobre el 8, Terremoto. Abierto en larga, atropellado, lo viene haciendo el número 9, Amigazo. Más abierto el 5, Virrey. Descuenta ya los últimos 150 metros finales. El número 4 Violín, firme en la delantera. Lo hace con 3 cuerpos de ventaja sobre el 9, Amigazo. Tercero se desempeña el participante número 5, Virrey. Pocos metros para el disco número 4 Violín. Amplias ventajas sobre el participante número 5, tercero 7. Y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la séptima carrera. Primero el 4 Violín, segundo el 5 Virrey, tercero el 7 Emperador, cuarto el 9 Amigazo, quinto el 8 Terremoto, sexto el 2 Mentit. Tiempo empleado por el ganador, minutos 7 segundos, 65 centésimos, ganada por varios cuerpos, de segundo al tercero, 3/4 de cuerpo. Dividiéndose por el ganador del número 4, 18.400 guaraníes. La llave directa 4-5, 54.900 guaraníes. La trifecta 4-5-7, 100.000 guaraníes. La primera triple, la apuesta duplo, 5-4 con 800, 162.500 guaraníes. La primera triple recetaron 234 boletos, valor de enganche 90.800 guaraníes. La segunda triple recetaron 4 boletos, su valor 209.100 guaraníes. Y la triple que finalizaba con 8 aciertos, 250.000 guaraníes. La repetición de la séptima carrera la mostraremos al término de la competencia internacional, que ya está en pantallas, la señal de Mountainer, donde restan tan solo 15 minutos para que finalicen las apuestas. No corre el número 6, competencia sobre 1100 metros, pista de arena. En esta octava carrera está en juego el duplo, 20.000 el costo, 5 millones de guaraníes el pozo garantizado. Se muestra como favorito en Mountainer el número 4, Primary Surplus, seguido en las apuestas por el competidor número 3, Ole Buddy Mickey. Tercer jugador, el 2, Kid Ori, y el número 7, Tomcat. 14 minutos nada más para que finalicen las apuestas. Reiteramos, 5 millones de guaraníes el pozo garantizado de la apuesta duplo que arranca en esta octava carrera. Le recordamos al público apostador, en esta octava carrera está en juego la apuesta duplo, 20.000 el costo, 5 millones de guaraníes el pozo garantizado. 5 minutos y se cierran las ventanillas. Les recordamos al público apostador, en esta octava carrera está en juego la apuesta duplo, 20.000 el costo,
5 millones de guaraníes, el pozo garantizado. También está en juego el segundo pase de la última triple. El enganche tiene un valor de 90.000 guaraníes y juega por un pozo garantizado en 17 millones de guaraníes. 3 minutos y se cierran las ventanillas. Le recordamos al público apostador en esta octava carrera está en juego el duplo, 20.000 el costo, 5 millones de guaraníes el pozo garantizado.
Le recordamos al público apostador en esta octava carrera. Está en juego el duplo, 20.000, el costo 5 millones de guaraníes, el pozo garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas. Atención al público. Últimos instantes para realizar sus apuestas. El duplo en esta octava carrera. 20.000 el costo. 5 millones de guaraníes el pozo garantizado.
Se cierran las ventanillas. Están todos colocados. Largaron. Sale a enseñar el camino al participante número 2. Le toma cuerpo de ventaja al número 8. Tercero se desempeña el número 1. Cuarto viene accionando el número 5. En la quinta ubicación gana terreno al participante número 7. Descontado los primeros metros de la prueba, el número 2 corre con medio cuerpo de ventaja sobre el 1. Tercero se desempeña el número 8. Cuarto expectante viene accionando el participante número 5. En la quinta ubicación se desempeña el número 7. Más atrás el 3 y la marcha el 4. Los competidores están enfrentando el codo con el número 2, enseñando el camino. Cuerpo de ventaja sobre el 1. Tercero se desempeña el participante número 8. Cuarto viene accionando el 7. En la quinta ubicación se desempeña el 5. Más atrás viene accionando el 4. Cierra marcha el 3. Los competidores están en los últimos 600 metros. El número 2, Kid Ori. Corre firme la delantera, lo hace con dos cuerpos de ventaja sobre el 1. Tercero se desempeña el participante número 7. Cuarto el 8 y están en la recta final. Últimos 400 metros finales. El número 2 intenta la disparada. Corre con dos cuerpos y medio de ventaja sobre el participante número 7. Tercero se desempeña el 1. Descuida ya los últimos 150 metros finales. El número 2 firme la delantera. Lo hace con varios cuerpos de ventaja sobre el participante número 4. Tercero se desempeña el 1. Descuida ya los últimos 100 metros finales. El número 2. Kid Ori logra tirar varios cuerpos de ventaja sobre el participante número 3 y 4 que pelean por la segunda ubicación y cruzaron el disco. Marcador oficial de la octava carrera. Primero número 2, Kid Ori. Segundo número 3, Ole Buddy Mickey. Tercero el 4, Primary Surplus. Cuarto el 1, One Flashy Cat. Tiempo empleado por el ganador, minutos 7 segundos 48 centésimos. Ganada por dos cuerpos, el segundo al tercero, medio cuerpo. Dividendos, espora ganador, vacante la llave simple. 2-3 también ha quedado vacante el duplo. 4-2 con 5 aciertos, 191.100 guaraníes. La segunda triple aceptaron 27 boletos, su valor 787.000 guaraníes. La triple que finalizaba con un solo acierto, 669.000 guaraníes. En los monitores se va a mostrar el desarrollo de la octava carrera y a continuación el desarrollo de la séptima carrera.
Están en la pista principal los competidores de la novena y última carrera. Le recordamos al público apostador que en esta novena y última carrera está en juego la llave directa, 10.000 el costo, el pozo garantizado 2.200.000 y la trifecta 3.000 el costo, 1.600.000 el pozo garantizado. 3 minutos y se cierran las ventanillas.
Un minuto y se cierran las ventanillas. Atención al público, últimos segundos para realizar sus apuestas. Atención al público, últimos instantes para realizar sus apuestas.
Se cierran las ventanillas. Va quedando todo en condiciones. Largaron. Parte con desventaja número 9 Severus a tiempo que sale en señal en camino. Número 3 Fulminante, pequeña ventaja sobre el 4 Galiliano. Tercero se desempeña el número 5 Don Papi. Cuarto viene ayudando al participante número 2 Poderoso en la quinta ubicación lo hace el 8 Legionario más abierto. Número 10 Western Wine. Los competidores van a comenzar a enfrentar el codo. Hay lucha en la delantera. El número 5, el número 4 Galiliano, pequeña ventaja sobre el 5 Don Papi, abierto, gana terreno rápidamente. El número 10 Western Wine en la cuarta ubicación, el 3 Fulminante, gana terreno rápidamente en el fondo número 9 Severus. Los competidores de los últimos 650 metros finales asume comando el lote número 10 Western Wine, pequeña ventaja sobre el número 9 Severus, que va resueltamente en su búsqueda entre ambos. El 5 Don Papi más abierto lo hace el número 4 Galiliano y está en la recta final. Últimos 450 metros finales, hay lucha en la delantera por fuera número 9 Severus, a su costado interior número 10 Western Wine, tercero se desempeña participante número 5 Don Papi. Descuenta ya los últimos 300 metros finales el número 9 Severus, logra tirar cuerpo y medio de ventaja ahora sobre el número 10 Western Wine, tercero se desempeña participante número 4 Galiliano. Descuenta ya los últimos 150 metros finales, asume comando el lote número 10 Western Wine, estira ahora cuerpo y medio de ventaja sobre el número 9 Severus, abierto en larga, atropellado lo hace el número 6 Tronador. Descuenta ya los últimos 50 metros finales el número 10 Western Wine, logra tirar cuerpo y medio de ventaja sobre el 6 terceros 9 y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la novena y última carrera. Primero el 10, Western Wine. Segundo el 6, Tronador. Tercero el 9, Severus. Cuarto el número 4, Galiliano. Quinto el 3, Fulminante. Sexto el 1, Payador. Tiempo empleado por el ganador, minuto 16 segundos, 16 centésimas. Ganada por 2 cuerpos. El segundo, el tercero, 2 cuerpos y medio. Dividiéndose por el ganador del número 10, 17.500 guaraníes. La llave directa 16, 169.200 guaraníes. La trifecta 16.9, 133.300 guaraníes. El duplo 2.10 con 6 aciertos, 833.300 guaraníes. Y la triple que finalizaba con 5 aciertos, 3.400.000 guaraníes. En los monitores el desarrollo de la novena y última carrera.